Hola grandes fotógrafas, grandes fotógrafos, ¿qué tal os encontráis? Esta vez toca profundidad de campo. Ya iba, coge la libreta y apunta. La profundidad de campo es la zona que está enfocada desde el sujeto hacia atrás y desde el sujeto hacia adelante. Hasta aquí la profundidad de campo. Pasado bien con la fotografía y un saludo a todos, chicos. Chao. ¿Cómo? ¿Ya está? Pero esto... ¿Eh? ¿Ya está? ¿Ya hemos terminado? ¿Esto es todo el vídeo? Pero a ver, si yo tardo esto en explicarlo como 3 o 4 clases, ¿qué me estás contando tú? Anda, ¿qué es esto? Ahora mismo te llamo y esto lo continúas tú. Hombre, ¿qué explicación es esa? ¿Así nos va a dejar? Una para ti, hombre. Vale, Carlos, tienes razón. Ha sido una explicación un poco corta, así que vamos a alargarlo un poco más y a ver si podemos entenderlo mejor. Lo primero que tenemos que diferenciar es entre profundidad de campo y bokeh. La profundidad de campo, como he dicho antes, es la zona que está enfocada, desde el sujeto hacia atrás y hacia adelante, y el bokeh precisamente es la zona que no está enfocada, la zona que sale difuminada. Eso lo veremos en otro vídeo, más en profundidad, pero tenemos que diferenciar eso, entre bokeh y profundidad de campo. Profundidad de campo la que está enfocada, bokeh lo que no. La profundidad de campo la conseguimos con el diafragma. Os dejaré el enlace del vídeo que hice sobre el diafragma. Aún así voy a dar un par de pinceladas a modo de recordatorio. El diafragma es una ventanita que está formada por paletas que tenemos en el objetivo y podemos abrirla y cerrar a nuestro gusto. Si lo cerramos entra menos luz y si lo abrimos entra mucha más luz. Pero además tiene otra característica y es que si abrimos mucho el diafragma la profundidad de campo se reduce y si cerramos el diafragma la profundidad de campo se amplía. Con respecto a la luz podríamos decir que es la ley a la inversa, cuanto más números menos luz y cuanto menos números más luz, y con la profundidad de campo sería al revés, sería cuanto más números F más profundidad de campo y cuanto menos números F menos profundidad de campo. Os voy a dejar, vamos a poner aquí un par de ejemplos que he puesto, me haré pequeñito para que lo podáis ver bien. Y estamos viendo la primera imagen que está en un diafragma F22, un diafragma muy cerrado. En este caso entraría muy poca luz, ya los parámetros nosotros los tocaríamos para que entrara luz precisa. Y como veis, están todas las bolas enfocadas. ¿Vale? Esta sería una vista lateral, ahí tenemos la cámara a la izquierda y las bolas en vista lateral se ven así en fila. Y vemos que todas están enfocadas. La vista del fotógrafo sería pues exactamente igual, la cámara ahí estaríamos nosotros y veríamos todas las bolas enfocadas. Si abrimos un poco el diafragma de F22, un poco no, bastante, de F22 a F5, 6, vemos cómo se empieza ya a difuminar tanto la parte trasera como la parte delantera del sujeto, que en este caso sería la bola azul. Vamos a poner de sujeto la bola azul y vemos que la profundidad de campo es la que está entre las dos líneas, esas verticales que he puesto ahí, que están paralelas al plano focal de la cámara, al sensor de la cámara. Veréis como un diafragma no abierto del todo, pero casi ya se empiezan a difuminar las bolas amarilla, roja y la morada. Esa zona es la que diríamos que es el bokeh, pero ya os digo, el bokeh para otro vídeo. Desde la vista del fotógrafo veríamos cómo la bola azul, la naranja y la verde están enfocadas, la morada, la amarilla y la roja siguen estando desenfocadas. Y si abrimos el diafragma a tope, pongamos que este objetivo tiene una apertura máxima de F2, de diafragma 2, vemos que teniendo el sujeto, igual que antes, la bola azul enfocado, la distancia, la profundidad de campo se reduce mucho. Como veis, las dos líneas paralelas se ha reducido solo a la bola azul, que es nuestro sujeto, y el resto de bolas sale desenfocado. Por tanto, ya nosotros podremos jugar con la distancia de campo o poner la distancia de campo que necesitamos, porque hay veces que no siempre podemos disparar a un diafragma muy abierto y hay otras que no queremos disparar a un diafragma muy cerrado, ya depende de la situación. La focal que utilicemos también será muy importante a la hora de tener más o menos profundidad de campo. No lo mismo utilizar una focal angular o gran angular
que tiene ya por definición mucha profundidad de campo. Por mucho que cerremos diafragma, la profundidad de campo sigue siendo enorme, muy grande. Y ya cuando vamos pasando a teleobjetivos o incluso objetivos ya dedicados al macro, que son de los que yo he visto los que menos profundidad de campo tienen, según la distancia focal se va haciendo más larga, esa profundidad de campo se va reduciendo bastante, incluso con los mismos diafragmas que podríamos tener en una lente angular o gran angular. Por tanto, los objetivos que usemos también van a afectar a la profundidad de campo. La distancia del sujeto también es algo a tener en cuenta. Aunque estemos utilizando el mismo objetivo o la misma focal y con el mismo sujeto, si nosotros cambiamos la distancia de ese sujeto, notaremos que la profundidad de campo parece que crece o decrece. Pero bueno, eso no es así. La profundidad de campo no se amplía ni se reduce. Estamos hablando sin tocar ningún parámetro. Simplemente es que esa zona que os he enseñado antes entre las dos líneas paralelas que tenemos enfocada, al alejarnos del sujeto, el sujeto es más pequeño y entra mejor en esa zona. Y parece que la profundidad de campo crece, pero no es así. Cuando nos acercamos al sujeto y hacemos una foto muy cerca de él, tenemos la misma zona de enfoque, pero si por ejemplo lo enfocamos al ojo, vemos que la nariz empieza a desenfocar, la oreja, pero sigue sin tocar parámetros como he dicho antes, parece que cambie, pero no cambia. La distancia del sujeto tenemos que tenerla muy en cuenta. Bueno, y ahora llega la pregunta, ¿y para qué sirve la profundidad de campo? Bueno, la profundidad de campo sirve para tener a nuestro sujeto enfocado, por supuesto. Es la zona donde las cosas van a estar enfocadas. ¿Pero qué conseguimos con ello? Conseguimos resaltar mucho nuestro sujeto con respecto al fondo y con respecto a lo que tiene delante de él. Por tanto, queda separado tanto el fondo como la parte que tiene entre él y nosotros. Resalta mucho más en la fotografía. Esas fotos así, con el fondo difuminado, nos parecen muy bonitas, nos son muy agradables. Y eso es por un motivo. La visión humana funciona de una manera. Cuando nosotros miramos lo que nos interesa, parece que el resto pasa desapercibido. Como curiosidad, os voy a hacer que hagáis una cosa. Mientras veis el vídeo, vais a poner el dedo, ¿vale? Vais a poner el dedo enfrente de vosotros, vais a mirar el dedo y con la visión periférica, sin dejar de mirar el dedo, vais a mirar alrededor de lo que tenga o lo que tenga detrás. Y veréis como lo vemos desenfocado e incluso doble. Lo que nosotros vemos lo que está nítido y el resto está desenfocado. ¿Por qué? Porque nos centramos mucho en lo que estamos viendo y nos concentramos en eso. Cuando nosotros vemos una fotografía en la que el sujeto está totalmente nítido y el resto está desenfocado, nos resulta muy agradable a la vista porque se parece mucho a como nosotros vemos. Igual que cuando vemos un paisaje que sale todo enfocado, nos resulta mucho más agradable que si hay zonas que están desenfocadas, porque nosotros cuando ampliamos la visión se nos enfoca todo. Es como si podemos decir que tenemos una hiperfocal, ponemos la hiperfocal en nuestros ojos y lo vemos todo enfocado. Eso sí, claro está, no nos haga falta gafas, pero bueno, si las gafas nos ayudan, al final el funcionamiento es el mismo. Así que en definitiva, la utilidad que tiene el poder ampliar o reducir la profundidad de campo es resaltar el sujetos que vamos a fotografiar. Podemos incluso, ahora pondré una foto de muestra y encontré una foto en la que yo seleccioné una amapola y esa amapola resalta en un campo lleno de amapola. Yo puedo deciros a vosotros dónde tenéis que fijaros simplemente con la parte que está enfocada, con la profundidad de campo. Así que nosotros tenemos el poder de decidir qué es lo que queremos enseñar en la foto y qué no, solamente utilizando la profundidad de campo. Y ahora para terminar el vídeo voy a enseñar unos ejemplos a modo de fotografías que he ido recuperando de mis álbumes para a ver si queda más claro. Vamos a ir viendo. Vais a notar que entre ciertas fotografías y otras, yo en la profundidad de campo la uso, sobre todo hay una diferencia muy notable cuando hago fotografía de paisaje y cuando hago fotografía, por ejemplo, macro. Y nada, voy explicándolo un poquito, pero vamos, lo vais a ver y cuando acaben estas fotografías, pues yo creo que deberíais ya saber identificar por lo menos las fotografías que tienen una gran profundidad de campo y las que tienen menos. Y luego ya aplicarlo a vuestra manera de trabajar. Vamos a empezar con esta de los molinos. Con esta foto yo tenía una focal muy larga, creo que tenían 200 milímetros y como veis sale todo enfocado. Por tanto, seguramente tenga una profundidad de campo
o sea, tendría un diafragma medianamente abierto, pero al estar tan lejos, estamos hablando que ahí, fijaos los molinos esos grandes que son, sobre todo el de los ventiladores, como digo yo, estaba muy lejos, igual estaba a 200 metros, pero al estar, lo que he dicho antes, la distancia, al estar tan lejos, sale todo enfocado. Con esta podríamos decir lo mismo. Los sujetos que tengo están muy lejanos, tanto el tocón de madera que está en el agua, como el sol, por supuesto, y las nubes están muy lejos y salen todo enfocado. Y si os dais cuenta, en las rocas del primer plano ya están desenfocados. Por tanto, seguramente tendría un diafragma intermedio. Este campo de amapolas, a mí me interesaba sacar todo el campo de amapolas sin nada de distorsión, quería que se viera todo el campo y que la vista recorriera todo el campo de amapolas, y el diafragma es ya más bien cerrado, aunque la del fondo aún veamos que se distorsiona un pelín, pero más bien este diafragma es cerrado. Este es el ejemplo que he puesto antes de la amapola. Yo quería que os centráis la vista en esa amapola. El fondo se sigue notando que son amapolas, pero sale todo distorsionado. Pero nuestra vista se fija en esa que está enfocada. Profundidad de campo muy reducida. En las nocturnas suelo usar una profundidad de campo muy grande. Suelo poner la hiperfocal, que lo explicaré en un vídeo si queréis que lo explique también. Probamos la hiperfocal. Para notar un poquito, lo que significa es que vamos a tener nítida desde cierta distancia hasta infinito, sin riesgo a que nos quede nada desenfocado. Aquí interesa pues, tener el sujeto enfocado y el fondo también. Las estrellas, las montañas. Esto es igual, de la misma manera. Aquí estamos hablando de una profundidad de campo pequeña. Vemos como la vela está. Aquí yo el foco lo puse al hilo de la vela. Y Estrellitas pues ya empieza a estar desenfocado, sobre todo el pecho, la cara, los hombros, las manos, como están en el mismo plano, en la misma zona de profundidad de campo también salen enfocadas, pero Estrellitas sale desenfocada. Otra de paisaje, aquí quería que los tres sujetos sean enfocados, por tanto una profundidad de campo amplia. Paisaje urbano, de noche, y también utilicé la hiperfocal para que sea todo enfocado, lo que significa que es una profundidad de campo muy grande. Sale todo enfocado, profundidad de campo muy grande. Para este trozo de prado que me encontré, también elegí esa profundidad de campo grande, para que se viera el prado, el fondo con los árboles y el pájaro ese que se me coló ahí, que no lo vi hasta que vi la foto. La verdad es que no me di cuenta que pasó el pájaro ese. Aquí una profundidad de campo pequeña, y con esta foto quiero deciros una cosita. Cuando elegimos una profundidad de campo con objetos en movimiento, tenemos que dar una profundidad de campo suficiente para que cuando pase algo nuestro sujeto siga estando enfocado. Estos pajarillos se mueven súper rápido, los pájaros pequeños se mueven muy rápido. Y aunque dispare a ráfaga y dispare a alta velocidad, cuesta pillarlos, pero no solamente se mueven de un lado hacia otro, de izquierda a derecha, por poner un ejemplo. También se pueden mover de delante a atrás. Y si da un saltito, si tenemos una profundidad de campo muy pequeña y da un saltito hacia adelante, se nos va de foco enseguida. Por tanto, hay veces que tenemos que poner, si queremos el fondo desenfocado, un diafragma abierto, pero no abierto del todo, para tener un rango de enfoque, por si el pájaro se mueve un pelín adelante, un pelín atrás, y no se salga de esa zona enfocada. ¿Vale? Hay que tener eso en cuenta también. Otro paisaje. Aquí no utilicé la hiperfocal, seguramente no. Enfoqué las rocas que están en medio. Utilicé un diafragma cerrado, con mucha profundidad de campo, y ese diafragma cerrado, esa profundidad de campo me abarcaba tanto las rocas de primer plano como la torre allá al fondo. Otra nocturna con hiperfocal, lo mismo de antes. Una profundidad bastante abierta. Aquí la tengo muy cerrada, la serpiente. Enfoqué al ojo, que es lo que me interesaba, la cabeza ahí escondida entre esa hierba acuática. Y aunque se ve un poco el cuerpo, a mí lo que me interesaba era la cabeza, y el resto del cuerpo pues se puede ver, se puede intuir que está ahí.
Esta fotografía le hice a modo de símil, cómo crecían las plantas y cómo estaba el edificio. Y vemos que yo quería resaltar las plantas. El edificio, al ser tan grande y aunque haya poca profundidad de campo, estar tan lejano, se sigue notando que es un edificio, pero yo lo que quería resaltar era las plantas. Por lo tanto, la primera pintada que se nos va a las plantas y luego ya va al edificio. Aquí en el avión y el hombre este tengo una gran profundidad de campo. Aún así yo estaba bastante lejos de esta escena, muy lejos. Aquí también estaba bastante lejos, como veis sale todo prácticamente a foco. Tanto el fondo, de la gente que está arriba al fondo de detrás, igual habían 20 metros y a la gente que hay delante, igual otros 20 metros. O sea que imaginaos la profundidad de campo que tenía ahí, muy amplia. Con esta fotógrafa igual. Profundidad de campo muy grande, otra nocturna, lo mismo, hiperfocal, profundidad de campo muy grande. Aquí está todo prácticamente a foco. Aquí mi amiga Josefina, hay una cosa que no he dicho antes, cuando queremos resaltar un sujeto y no nos importa el fondo ni dónde está, utilizaríamos una profundidad de campo pequeña, solo queremos resaltar el sujeto, pero hay veces que queremos que salga también dónde está ese sujeto, por dónde se mueve, ¿no? Si es un animal, en el hábitat que está, y si estamos de viaje, pues esa persona en qué ciudad está, con cosas reconocibles. Aquí mi amiga no está en un sitio reconocible a simple vista, no sé que haya estado allí, pero yo quería sacar en la zona, aunque sea pequeña, la zona donde nos estábamos moviendo, ¿no? La zona está de rocas, por tanto la profundidad de campo que utilicé era amplia para que se viera, no solo a ella, sino también en la zona donde estábamos. Esta foto, bueno, yo supongo que ya lo habréis visto, es una profundidad de campo muy pequeña, muy pequeña. Esta foto la hice con el 70-200 y con los aros de extensión que reducen la profundidad de campo una barbaridad, una exageración. Tanto que si veis la gota es lo único que está enfocado, el resto todo es enfocado. Bueno, esto es una hormiga y una hormiga de tamaño normal y corriente. Utilicé también los aros de extensión, en este caso con el 50 milímetros, también reduce mucho la profundidad de campo y lo único que está detallado es la hormiga. Aquí utilicé una profundidad de campo lo suficientemente pequeña para que saliera la cabeza de la lechuza enfocada y el fondo salía todo desenfocado. En este prado, en diferencia del que hemos visto antes con la amapola, si nos damos cuenta, sobre la mitad de la foto, un pelín más abajo, es donde salen las lilas enfocadas y el resto sale todo desenfocado. Pero bueno, cuando buscas este efecto, ya sabéis que una profundidad de campo pequeña. Aquí podemos ver con ejemplos como antes con las bolas, pero con flores, como yo enfoqué a la primera flor y conforme van yendo hacia atrás, se van desenfocando más. Aquí también una profundidad de campo pequeña. En esta ocasión también estaba bastante lejos y vemos como las palmeras, tanto como las palmeras como el pescador que estaba ahí también sale enfocado. También salen bastante nítidas las montañas de atrás y las olas que tengo delante. Por tanto estamos hablando de una profundidad de campo amplia, grande. Aquí en el río quería dejar la roca de primer plano enfocada y claro, por supuesto el puente, que es lo que más llama la atención de la foto, enfocado también. Por tanto, esta está hecha con un gran angular, con un 14 milímetros y es bastante más fácil sacar la profundidad de campo. Vamos a sacarla no que sea amplia y vemos que está todo enfocado, todo nítido. La profundidad de campo muy amplia. Foto de paisaje, esta está hecha, si no recuerdo mal, con el 50 milímetros. Un diafragma, cuando hacemos fotos de paisaje podemos cerrar el diafragma aunque entra poca luz, porque siempre podemos darle una velocidad adecuada a la foto, aunque sea una velocidad bastante lenta. Como el paisaje no se va a mover de ahí, si la cámara la tenemos bien anclada, ya sea en un muro la cámara o en un trípode, si no se va a mover, podemos dar el tiempo que nosotros queramos. Esta está hecha un diafragma muy cerrado, de una velocidad lenta, seguramente un segundo, segundo y medio, 2. Con estas fotos de la planta con las bolas, se podría decir que es referente a ejemplo de las bolas que hemos visto antes. Como veis, la primera de arriba está enfocada y, aunque es de arriba abajo, pero al estar
inclinada la planta, cuanto más bajaba, más alejada estaba de mí, ¿vale? Entonces la primera sale enfocada y el resto pues se va desenfocando paulatinamente. Va perdiendo, esa profundidad de campo está ahí muy pequeñita en la bola de arriba. Aquí también, como veis, en la fotografía de acercamiento macro utilizo mucho una profundidad de campo reducida, porque normalmente lo que hay detrás de las plantas suelen ser ramas, hierbas feas y podemos hacer que desaparezcan utilizando una profundidad de campo pequeña. En este caso también, una profundidad de campo pequeña, otra profundidad de campo pequeña aquí con estas semillas. Esta roca con el mar quería, aunque hubiera llamado también la atención igual con una profundidad de campo grande, porque es el único elemento que está, como si dijéramos, es el que no es dinámico en la foto, porque el agua se mueve, se da dinámica y aparte es el sujeto que más contraste tiene. Pero aún así quise llamar más la atención con el enfoque. Por tanto, una profundidad de campo pequeña para resaltar mucho la roca y que el resto del agua pues salga más distorsionado. Menos el mismo plano de la roca, pero tanto atrás como adelante sale desenfocado. En esta planta también quise enfocar el centro de la planta y me daba bastante igual que el resto pues saliera más o menos desenfocado. Más o menos la parte intermedia de ese tubo lo que sale enfocado y tanto abajo del todo del tubo como arriba pues sale desenfocado. Le da cierta profundidad a la fotografía, cierta tridimensionalidad a la fotografía si utilizamos la profundidad de campo adecuadamente. Esta foto del estramonio, planta que es muy tóxica, no os acerquéis al estramonio, no la toquéis. Si queréis hacerle fotos vale, porque la verdad es que es una planta bonita, pero ni os comáis eso, ni la toquéis y echáis mano a la boca luego, ¿eh? Muy peligroso el estramonio. Esta es una de las vainas que se abre y dentro tiene las semillas. Una profundidad de campo muy pequeña. Enfocada sale algo de las semillas y un poco de los pinchos que tiene alrededor y poco más. Una profundidad de campo muy reducida. Y aquí tenemos dos ejemplos. El pajarito que no quería sacar el fondo, no me interesaba, y una profundidad de campo relativamente pequeña, un diafragma no abierto del todo, pero casi. Cojo el fondo y lo elimino del todo. Y el siguiente, que es el zorro, que sí quería sacar por donde se estaba moviendo, aunque la profundidad de campo, que el primer plano de las ramas se ve bastante difuso, es porque los tenía muy cerca de mí, pero si os dais cuenta, por donde se estaba moviendo el suelo, el pajizo ese que tiene, la roca, el árbol que tiene al lado, se ven bastante bien. Entonces pues muestras también un poco por donde se mueve el animal. Y ya está, ya no más muestra de fotos. Yo creo que con esto debería quedar lo suficientemente claro. Si tenéis alguna duda, dejádmelo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, un like os agradecería. Si creéis que puede ayudar a alguien con esto, pues compartírselo, enseñárselo, a ver si podemos aclarar el concepto. Y nada más, hasta aquí el vídeo de profundidad de campo. Siguiente vídeo, pues seguramente para enlazar con este, hablaremos sobre el bokeh, porque está íntimamente ligado, ya que esta es la zona enfocada y el bokeh es la zona desenfocada, y cómo podemos usarlo y darle algún uso más artístico a nuestras fotografías. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Pasadlo muy bien con la fotografía, chicos. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Ya está? Pero esto, ya está, ya hemos terminado. Esto es todo el vídeo. Pero a ver, si yo tardo esto en explicarlo como 3 o 4 clases, ¿qué me estás contando tú?